Queridos papitos y estimados alumnos, tengan ustedes muy buenos días. El quien les habla, el ser profesor Jesús, es el encargado del área de aritmética y razonamiento matemático. Para lo cual, hoy lunes 6 de abril del 2020, vamos a empezar el área de aritmética con el tema de conjuntos. Conjuntos es un grupo de objetos llamados elementos que comparten entre sí características semejantes, que tienen características iguales, que tienen características también. Un conjunto se nombra con letra mayúscula y se escriben sus elementos con letras minúsculas. Cada elemento, si son números, se separa con punto y coma, y si son letras, se separa en comas. Veamos algunos ejemplos. Conjunto A, sus elementos A, E, I, O, U. Conjunto B, las estaciones del año. Conjunto D, 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto E, Juan, Julio, Pedro. Como arriba hemos mencionado, cuando sus elementos son letras, están separados con coma. En el ejemplo 1 vemos claramente. También podemos ver en el tercer ejemplo del conjunto D. Sus elementos son números. Entonces están separados con punto y coma. También quiero aclarar que el conjunto E, profe, ¿por qué sus elementos son con mayúscula? Sus elementos son con mayúscula porque justamente son nombres propios. Los nombres propios siempre se escriben con mayúscula. Ahora vamos a leer cómo se lee a un conjunto. El primer ejemplo, A, elemento A, E, I, O, U. Se lee conjunto A, cuyos elementos son A, E, I, O, U. Conjunto B, dice las estaciones del año. Se lee conjunto B, cuyos elementos son las estaciones del año. Conjunto D, 1, 2, 3, 4, 5. Se lee conjunto D, cuyos elementos son 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar a la justiactividad. En la justiactividad vamos a reforzar. Dice, dado los siguientes conjuntos, menciona cómo se lee. Conjunto M, celeste, rojo y verde. Se lee conjunto M, cuyos elementos son celeste, rojo, verde. Siguiente ejemplo. Conjunto H, M, N, P, Q, R. Se lee conjunto H, cuyos elementos son M, N, P, Q, R. Último ejemplo. Conjunto P, 1, 3, 5, 7, 9. Se lee conjunto P, cuyos elementos son 1, 3, 5, 7 y 9. Luego de haber desarrollado nuestra justiactividad, vamos a pasar a nuestra justitarea. Te dejo 3 ejemplos para que tú puedas leer a los 3 conjuntos. Queridos alumnos, espero volver a reencontrarnos muy pronto con la seguridad de que tú te estás cuidando en casa por esta enfermedad que estamos pasando. Por lo tanto, te pido que trabajes en forma ordenada, utilizando el bicolor y tus colores respectivos. Lavarse las manitos después
y antes de haber trabajado el cuaderno. Gracias por su atención.